Buenas noches. Hoy vamos a hablar de una película que está resonando mucho en los ámbitos psicológicos y familiares e inclusive en las pautas de crianza, teniendo en cuenta las consecuencias. Esta película que vamos a mencionar el día de hoy, vamos a hablar, se llama Hablemos de Kevin. Hay que primero dar a entender que este podcast es con fines educativos. Esta película puede ser un paradigma para muchos, puede ser una enseñanza, puede ser una pauta, puede ser muchas cosas dependiendo desde a dónde la podamos ver, desde qué perspectiva o desde qué área de análisis. En este caso vamos a hacer un pequeño resumen de esta película para poder entrar en el tema específico. Como ya les mencionaba, esta película se llama Hablemos de Kevin. Es una película en donde vemos a la mamá de Kevin, que se llama Eva. Ella es una autora y editora de guías de viaje. Ella es la mamá de Kevin y Franklin, el padre, es un fotógrafo publicitario. Ellos deciden tener su primer hijo con casi 40 años. De esta manera llega un bebé, este bebé que viene en camino llamado Kevin. Escenas revelan los grandes esfuerzos de Eva para poder criar a Kevin. Es algo que se ve en la película, pero desde pequeño estuvo alejado de su madre y eso va a complicar sus vidas hasta cierto límite, más que todo la vida de Eva. Pero desde pequeño él siempre tuvo una lejanía por su madre. Se evidencia más el desapego hacia la mamá. El comportamiento de Kevin a medida que va creciendo, se ve el rechazo y la manipulación hacia su mamá. Tiene una hermana. La hermana también se ve afectada por Kevin, ya que en una muestra de odio hacia su madre, Kevin le asesina a la mascota, a su hermana. Y también hace que ella pierda la visión de un ojo. Todo eso transcurre en el hogar. Sin embargo, pues el padre de Kevin niega que esto sea la culpa de su hijo e insiste que son accidentes inoportunos. Básicamente pues no cree en lo que dice la mamá de que Kevin sea el culpable en estos sucesos. Su hermana Sally es la que queda, pues digamos que pierde la visión de un solo ojo, pero todo eso a raíz de todo lo que hace Kevin para hacer enojar a su madre y para que ella sienta de pronto el desprecio que le tiene. El padre pues siempre va a negar lo mismo. En la película se nota que él niega que todo sea la culpa de su hijo. Insiste que son accidentes inoportunos. Su padre Franklin siempre fue una figura muy admirada por Kevin, ya que nunca lo juzgó y aparte le daba regalos que lo hacían sentirse aludido. Le dio un juego de arcos profesional para que él se puliera cada vez más. Era como un hobby que tenía Kevin, pero que se lo había brindado su padre, sin saber que esta sería un arma en contra de todos, y más que todo en contra de su padre. Por otro lado, Eva, su madre, ella se da cuenta que su hijo siente placer por herir a los demás, e inclusive esto conlleva a que Kevin cometa un múltiple asesinato al final de la película, en donde asesina también a su hermana y a su padre. Es algo que se evidencia en la película, mientras que nos deja ver
ese paradigma de que su madre en el presente, ella lucha con esas consecuencias del terrible acto que cometió su hijo. Y esto le afecta en muchos ámbitos de su vida, ya que los vecinos del lugar en donde habita pues la juzgan por el cometido de su hijo. Todo esto se va desenvolviendo en esta película. Es una película bastante buena. En el ámbito de la psicología tiene muchas adversidades. Sin embargo, pues hemos escogido, en este caso escogí un tema, por decirlo principalmente. El tema psicológico que se analizará será el impacto psicológico de la violencia en las víctimas y la familia. Pues teniendo en cuenta que en la película se analiza la violencia desde muchos ámbitos y se evidencia claramente cómo esto puede afectar todo un núcleo familiar, en donde deja víctimas internamente en la familia y alrededor de la misma. Su impacto en el núcleo externo también afecta psicológicamente. El campo de la psicología desde el cual se realizará el análisis será desde la psicología organizacional. Esto lo podemos observar, visualizar en este sentido laboral, en el tema laboral, por el que atravesará la madre de Kevin, luego de sufrir por las consecuencias de su hijo, y en donde su plano personal se verá afectado por la crisis social que le trae todo esto, en consecuencia de todo lo que hace Kevin. El impacto de los eventos traumáticos personales en el bienestar psicológico y el desempeño laboral de su madre. La estigmatización social y posibles efectos en las relaciones interpersonales y el clima en el entorno laboral. Estrategias organizacionales de apoyo, bienestar laboral y acompañamiento psicológico ante las situaciones de crisis personal. Todo esto arraigado a través de la película y desde la psicología organizacional, teniendo en cuenta el impacto psicológico de la violencia en las víctimas de Kevin y en su familia. Bueno, vamos a entrar en el tema, vamos a ir analizando el impacto psicológico de la violencia en las víctimas y la familia. Es evidente que en esta película su madre Eva es una víctima secundaria, sin embargo se centra más en el sufrimiento de ella. A pesar de que Kevin es el que comete la violencia, el trauma indirecto debido a que en la película su madre Eva no comete el acto violento, pero sí vive las consecuencias sociales y emocionales. También en una parte su hermana, y se puede evidenciar en la escena donde su mascota pierde la vida y a raíz de lo mismo ella pierde un ojo. Teniendo en cuenta esto, cabe analizar que las familias de los agresores también sufren de victimización social, y en esta película pues es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. La estigmatización social y posibles efectos en las relaciones interpersonales y el clima en el entorno laboral. Hablemos de estas consecuencias, de las consecuencias de la madre que sin ser la protagonista se convierte en ella. Gran parte de la película. La estigmatización de la comunidad por responsabilizarla moralmente por el crimen, y es evidente en la escena cuando una señora la cachetea sin darle una razón. En la película se observan otros aspectos psicológicos hacia Eva, como el aislamiento social, ansiedad, culpa persistente y la despersonalización emocional. La violencia no afecta solo a las víctimas, esta destruye redes familiares y sociales. Además, la violencia tiene una onda expansiva psicológica más allá del acto. El impacto de los eventos traumáticos personales en el bienestar psicológico y el desempeño laboral de la madre. Pude observar que Eva enfrenta muchas pérdidas, como lo son su proyecto de vida, ese lugar dentro de la comunidad, su aislamiento social, su hijo como figura afectiva y su identidad directa como madre.
Antes de ser madre, Eva era una mujer libre y viajera. Tras la tragedia, su vida laboral se reduce a trabajos de bajo perfil, monótonos y desesperados, como se evidencia que busca empleo en una agencia de viajes, reflejando su caída en el desempeño laboral. De pronto desde el aspecto que ya no va a trabajar en lo que le gusta, sino en algo que le toca. En su dinámica familiar, la película nos enseña la falta de sincronía emocional, estrés parental constante y el rechazo mutuo temprano. Este observable desde la escena cuando pasa el inconveniente con la fractura del brazo entre Kevin y su madre, y observable en todo lo que hace el niño con el tema del control de los esfínteres. En la película se puede evidenciar también la manipulación. La teoría del apego, ese apego inseguro, desorganizado y la regulación emocional del niño. La maternidad es juzgada socialmente sin tener una explicación que la fundamente, como en este caso de la película. En algún momento de la película no se afirma que la madre cause la violencia directa, pero nos muestra esa complejidad entre los factores biológicos, ambientales y temperamentales. Estrategias organizacionales de apoyo, bienestar laboral y acompañamiento psicológico ante situaciones de crisis personal. Eva consigue un trabajo, pero este no le brinda una red de apoyo ni la continuidad de la realización profesional que tenía antes. Su vida profesional y personal se sumerge en ese ambiente depresivo, evidente en la escena cuando la reciben en el trabajo para sacar fotocopias. Es algo que de pronto a ella le toca hacer, como lo mencionaba antes. La prevención y el acompañamiento requieren un enfoque sistémico, no individual. A Eva le toca acoplarse a ese trabajo, teniendo esa caída social por tener que pagar los actos de su hijo, el reflejo del trauma, ya que en ese escenario Eva sigue lidiando con la culpa y el trauma. Las instituciones fallan más por la negación que por ignorancia. Desde la psicología organizacional y el análisis del impacto psicológico de la violencia se puede examinar en 3 niveles, como lo son el sistema social o institucional, la familia y el individuo. Se pueden evidenciar las ausencias determinadas desde la parte en donde se visualizan los fenómenos organizacionales en las distintas instituciones, tales como la comunidad, también en la escuela, el sistema social en donde se evidencian esas fallas, escasa relación y comunicación entre los sistemas como la escuela, sociedad y familia. En la falta de detección temprana de dichas conductas antisociales, la ausencia de la intervención preventiva. En la psicología organizacional se puede asemejar directamente en muchos casos que pueden evidenciar lo que le sucede a Eva. Climas organizacionales y laborales reactivos que actúan después de la crisis, la cultura laboral del silencio ante los comportamientos problemáticos y se evidencia en el ámbito laboral en varias escenas cuando ella se relaciona en la agencia de viajes y por último desde la falta de protocolos del riesgo psicosocial. Posibles señales de alerta en su comportamiento se pueden evidenciar a lo largo de la película y en diversas escenas. La baja empatía emocional, hostilidad selectiva, conductas manipuladoras, irritabilidad extrema, fascinación del color rojo y la destrucción de objetos significativos. Todo esto son señales que se pudieron tener en cuenta en el caso de Kevin. Esto se recuerda en la escena cuando Kevin, siendo aún un niño, daña lo que tenía Eva, su madre, en ese cuarto especial que ella había creado. ¿Qué tipo de intervención podría haberse realizado y qué rol tendría el psicólogo en este contexto? Básicamente, una observación para poder evidenciar las señales de Kevin mencionadas anteriormente, y como intervención la evaluación infantil temprana del apego entre la madre e hijo, evaluación del desarrollo emocional de Kevin con un seguimiento, observación de la conducta en los diferentes contextos, con entrevistas hacia los familiares para comprender todo el problema de Kevin, terapia familiar, regulación del estrés de la madre,
reducir la negación del padre, validación emocional de la madre y también asimismo estrategias de pautas de crianza. El psicólogo tendría un rol bastante amplio desde la perspectiva de que la escuela es una organización social que debe prevenir con reportes conductuales, evaluación socioemocional de Kevin, regulación emocional, desarrollar habilidades sociales, pero desde la unión en sus redes de apoyo entre la familia, servicios de salud mental y la escuela. La influencia del contexto familiar más relevante es la negación de parte del padre. En muchas ocasiones pude observar que en la película el padre no creía en la magnitud del problema que tenía su hijo, puesto que él minimizaba el comportamiento problemático, la disonancia cognitiva familiar y normalizaba esas señales de alerta que presentaba Kevin. El padre no tuvo un reconocimiento realista de ese problema y al final es uno de los que se vio más afectado, ya que él perdió la vida a manos de Kevin. Se puede observar en esa escena cuando muestran los fallecidos, su esposa lo encuentra en la casa junto a su hija con una flecha atravesada del mismo arco que él le había regalado a Kevin. En este caso pues vamos a tener una reflexión final, esa reflexión final y unas conclusiones. Obviamente hablando del tema, para cerrar este podcast, como reflexión queda claro que hay que percatar los signos de alerta de los hijos o de los estudiantes para que se pueda actuar oportunamente, puesto que en la película la tragedia no surge exactamente por la ausencia de las señales, pero sí se puede evidenciar por la falta de intervención coordinada entre la escuela, el sistema social y la familia. Es bueno evidenciar que como psicólogos organizacionales podemos vernos enfrentados a los problemas que traen los empleados desde el hogar y el problema que los carga cuando ellos llegan a la labor, haciendo que esto afecte su rendimiento laboral. Por eso es importante prevenir todo esto y que el clima laboral siempre sea óptimo para los trabajadores, con el fin de reducir ese estrés personal que le marca a su familia. La importancia de la intervención psicológica. La intervención psicológica es fundamental para mejorar la salud mental, prevenir los trastornos graves y poder remediar emocionalmente el paciente, facilitar la mejora de las habilidades sociales y la comunicación en donde ayuda a resolver esos conflictos familiares. La intervención psicológica es un reconocimiento emocional, teniendo un control de impulsos y responsabilidad por conductas. Se pudo haber enfocado en una terapia cognitivo-conductual, siendo de gran ayuda para Kevin, ya que se habría evitado que su odio hacia su madre los llevara a cometer esa masacre. Posibles estrategias de prevención desde la psicología. Cultura institucional de reporte, capacitación de docentes ante las posibles señales de riesgo, evaluación del clima escolar, fomentar el apego seguro entre Kevin y Eva, terapia de interacción padre-hijo, evaluación y tratamiento especializado. Estos protocolos de alerta temprana serían antes de que suceda el acto, teniendo en cuenta cómo se presentó la masacre y en dónde fueron los hechos de la misma. Como conclusión, esta película me enseña que la prevención de la violencia es un deber y requiere un enfoque colaborativo en donde el psicólogo desempeña un papel clave en la promoción de la salud mental. Esta película me lleva a reflexionar sobre la comprensión de la violencia, que no solo afecta a las víctimas directas, sino que también genera consecuencias profundas en las familias y comunidades que pueden convertirse en víctimas secundarias. La negación o la evitación son parte del problema y se pudo evidenciar en la película en diferentes escenas. Por eso la psicología debe trabajar mediante estrategias de intervención multinivel y poder responder a esos riesgos psicosociales. Las señales tempranas del riesgo siempre deben abordarse mediante intervenciones psicológicas oportunas para que éstas no afecten a todos los integrantes de la familia y los ámbitos de la vida. Doy gracias a todos los que pueden escuchar este podcast y espero que si ya vieron la película o que si van a ver la película la puedan ver desde una perspectiva diferente.
Muchas gracias.